Hola chicos, pues bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a entrar a un tema que tiene que ver con los principios de robótica, que es la electrónica. Vamos a empezar a recordar o conocer algunos términos y así que sin más vamos a entrar en materia. Vamos a ver que me haga caso esto, ¿ok? Empezamos por una definición sencilla de lo que es la electrónica. Entonces, como bien recuerdan, la robótica implica pues muchas disciplinas. De entre tantas, ¿verdad? Entre algunas de ellas, de las principales es la electrónica, la mecánica y la lógica, la programación. Pero bueno, vamos a conocer ahorita esta parte física de la robótica que tiene que ver con la electrónica. Y esta es, pues, parte de la física que estudia las propiedades de los electrones y sus aplicaciones. Y integra la ingeniería, la física, la tecnología, muchas áreas, obviamente, de ingeniería. Y obviamente todo lo que tenga que ver con el flujo de energía, flujo de electrones, ¿ok? Entonces, esa es la electrónica. Básicamente, pues se estudia los electrones y cómo los podemos manipular y controlar, ¿no? Para esto, el principio básico de poder manejar la energía eléctrica tiene que ver con eh, identificar nuestras fuentes de energía, vaya, con qué vamos a alimentar todo aquello que queremos manipular. Pues esas fuentes de energía eh, vienen siendo los medios o dispositivos físicos o químicos del cual es posible extraer su energía para que sea utilizada para un fin específico. Por ahí, pues ustedes recordarán, primaria, secundaria quizás, que se clasifican la fuente de energía de muchas formas. Las puedes clasificar como fuentes de energía primarias, o secundarias, o como limpias o sucias, renovables o no renovables. Por ejemplo, pues tenemos las primarias, que son las fuentes directas de energía y se encuentran en la naturaleza, como el petróleo, el carbón, el gas natural, la energía solar. Ese tipo son primarias. Secundarias, pues una vez que sufren algún tipo de transformación, pues eh, se les conoce como energías secundarias, ¿no? Tipo derivados del petróleo, que ya ha sido procesado, la gasolina, o por ejemplo, en este caso la electricidad, cuando ya la podemos controlar, ¿verdad? Canalizar. También hay limpias y sucias. Bueno, las tecnologías, las fuentes de energía limpias, pues son aquellas que se crea energía con ellas, son fuentes de energía, pero no tienen residuos, no generan residuos que sean tóxicos para la naturaleza o pues, la humanidad, ¿no? Por contraste, las energías o fuentes de energía sucias, pues son aquellas que sí nos pueden brindar también energía, pero a la vez generan algún residuo, por ejemplo, no sé, el combustible, pues a la hora de que combustiona un automóvil, pues quema y crea CO2 y pues hace el efecto invernadero, se quedan por acá y se quedan en tierra, ¿verdad? No salen, no se dispersan. Esas serían energías o fuentes de energía o fuentes de alimentación sucias. Las renovables y no renovables, pues las renovables, aquellas que podemos regenerar y que de alguna manera son ilimitadas. Y las no renovables, pues las que se nos van a acabar en algún momento dado, sí, tienen un fin, ¿no? Por ejemplo, el petróleo es no renovable, es un combustible fósil, pero pues para que se genere necesitan pasar siglos, entonces al ritmo que lo consumimos, pues nos lo vamos a acabar tarde que temprano, ¿no? Pero el foco de esto no es identificar todas las energías, solo es así como que a grandes rasgos. Para los fines de lo que es el tema que estamos viendo, la fuente de energía que estaremos utilizando, pues es la que va a provenir de diversas baterías o también la corriente directa que tenemos en una clavija en la pared, ¿no? A la derecha pueden ver de manera gráfica lo que es una pila de estas cilíndricas tipo AA o AAA, que sí que las AA tienen una capacidad de tensión o un voltaje de 1.5 volts. Tenemos las baterías cuadraditas que son de 9 volts. Tenemos también las baterías tipo moneda, ¿sí? Las grandecitas así como para calculadoras, que son de 3 volts, ¿ok? Y tenemos entonces aquí 1.5 volts, 3 volts y 9 volts. Cuando requieres más de eso, bueno, pues simplemente vas acomodando, digamos, como en batería, varias baterías, ¿no? Para que sumen sus voltajes. Pero bueno, aquí tenemos una representación muy visual
Y estos gráficos pertenecen a un software que estaremos utilizando, es un simulador gratuito que se llama Tinkercad, ¿ok? Y en breve lo estaríamos utilizando, ¿no? La idea es que en este curso veamos también cómo podemos registrarnos en Tinkercad, ¿ok? Muy bien, vamos a recordar o a conocer algunos términos, lo que es el voltaje, lo que es la resistencia y lo que es la corriente, ¿sí? Voltaje, corriente, voltaje o tensión, corriente y resistencia, ¿ok? Que son nuestros principales actores en el tema de electricidad, son los principales actores, chicos. El voltaje se refiere a la tensión eléctrica. El voltaje se refiere a la tensión. Si ustedes escuchan, ¿qué tensión? Pues se refiere al voltaje. O diferencia de potencial también se le conoce con ese nombre, entre dos puntos. Voltaje entonces se refiere a la tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en volts y, por ejemplo, tenemos aquí en México nuestro estándar, lo que tenemos en las clavijas, chicos, los enchufes, ¿ok? Nos avientan 110 volts, más o menos. Ustedes ponen ahí un multímetro y miden, pues estará oscilando entre 106, 109, 110, 112, va más o menos, con una tolerancia. Y para que se den una idea, en Europa suele ser de 220 volts, 220. Para aquellos que hayan a lo mejor ya viajado a Europa y demás, se habrán dado cuenta, o no sé si lo hayan necesitado, ¿verdad? Pero imaginen que allá el voltaje es el doble, ¿no? Imagínense que ustedes se llevan su secadora, ¿sí? O su cargador de celular. Bueno, para empezar, no van a poder, bueno, conectarlo allá. Tienen las clavijas de diferente forma. Pero imagínense que allá se llevan su secadora de cabello, cuyo diseño aquí en América está, bueno, en México está hecho con 110 volts, creo que también Estados Unidos maneja 110 volts, pero allá manejan 220. Entonces, ¿qué pasaría si conectas tu secadora de pelo o tu cargador de celular en un enchufe en el hotel que tienes ahí en, no sé, en Italia? Pues lo que va a suceder es que se va a quemar tu equipo, ¿no? Entonces, aguas por ahí el aviso de cuidado con el alto voltaje, ¿no? Se va a quemar tu equipo porque le estás mandando más voltaje del que soporta para el cual fue diseñado. Hay que tener mucho cuidado con eso y para eso pues existen sus adaptadores, convertidores, etcétera. Así que bueno, hay una diferencia grande ahí. Eso es el voltaje o la tensión. Ahora tenemos la corriente eléctrica. Este es el tránsito o circulación de electrones a través de un conducto o conductor que le llaman circuito eléctrico. La corriente no puede salir, no puede viajar si no hay un tipo de circuito, ¿sí? Que lo cierre, ¿ok? Lo estaremos viendo con calma, paso a paso. Obviamente dice aquí cerrado, que viaja de un polo positivo a un polo negativo. Si me regreso a la filmina de las baterías, todas las baterías tienen un polo positivo. El positivo lo marcan con rojo para que lo vayan sabiendo. Para los que no, pues aquí está. El positivo se define con el color rojo, se distingue con el color rojo. Y el negativo con el color negro. Entonces, la puntita de la pila es el positivo y la parte plana de la pila o de la batería es el negativo, o sí, negativo también conocido como tierra, ¿sí? Está representado con el negro. Lo mismo aquí, un lado es positivo, otro lado es negativo. Y lo mismo aquí, en estas baterías, cuando se conectan en su adaptador, esta batería ahí tiene un más y te dice para dónde sale el positivo y para dónde el negativo. ¿Ok? Regresamos aquí. Entonces, la corriente eléctrica no puede generar una corriente. Por eso se llama corriente, porque corre a través de un conducto, como un río, hagan de cuenta. Y ahí va el flujo de electrones circulando siempre y cuando haya un circuito o canal que esté cerrado, ¿sí? Y donde continuamente pueda estar pasando la corriente de un polo positivo a uno negativo. Y ahí viaja la energía, ¿no? Se lo conoce, obviamente, perdón, me estoy brincando por ahí, ¿sí? Bueno, sí, tiene que estar alimentado con una fuente de poder o una fuente de alimentación. Se le conoce con la letra I, ¿sí? Viene la letra I para definir a la corriente eléctrica con, no son las unidades, es la letra con la que se representa a la corriente eléctrica es con la letra I de intensidad o intensity, de intensidad de la corriente, y la unidad de medida es el amperaje.
Si ustedes revisan los cargadores de sus celulares, por detrás dice input y output, o sea, entrada de voltaje, bueno, entrada y salida de voltaje y corriente, ¿no? Entonces, va a recibir los 110 volts porque pues lo estás enchufando a la pared y eso te está mandando, pero el cargador es un eliminador. ¿Tienes el eliminador? No sé si han escuchado que les dicen eliminadores o las de su laptop son eliminadores de corriente. ¿Por qué eliminadores? Bueno, porque son cargadores, pero transforman y eliminan el exceso de corriente para dejar pasar solo el nivel de corriente que necesita tu cargador o perdón, tu equipo. Entonces, podrán darse cuenta que todos los dispositivos tienen atrás un aviso o cargadores que dice input y output, entrada o salida, entrada y salida, lo que entra y luego lo que sale. Lo importante para tu equipo es lo que sale, la salida, el output. Y la salida en sus celulares, la mayoría de los casos, el estándar ahorita es de que son 5 volts y puede variar el amperaje. Hay cargadores de 1 amper. Los que venden así en las cajas de Walmart, ¿sí? De 45, 50 pesos, esos son de 1 amper, ¿sí? 1 amper o 1000 miliamperes. Y y hay de 2 amperes y también hay de 2,4 amperes, ¿sí? Bueno, hay hasta de 3 amperes, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuestros dispositivos actualmente, los modernos, los de gama alta, etcétera, podrían estar utilizando 2 amperes y 5 volts. El amperaje, pues básicamente es qué tan rápido viaja la corriente ahí. Por eso, entre más amperaje, digamos, se carga más rápido, pero, ojo, no le podemos exagerar en el voltaje o en el amperaje, porque, bueno, hay que tener cuidado con estos términos porque hay una tolerancia, ¿no? Entonces, no le podemos dar más voltaje porque quemamos el equipo, ¿verdad? El amperaje, bueno, el aparato te puede ofrecer, o sea, el aparato cargador te puede ofrecer eh, más voltaje, pero si tu celular o tu dispositivo, tus audífonos, solo consumen 1 amper, pues solo va a jalar 1 amper. Es decir, si tú conectas tu cargador o tu lamparita LED, ¿no? Y, y consume 1 amper de corriente, aunque lo conectes a un cargador que tiene 2 amperes, pues él solo va a decir, no, yo solo necesito 1 amper y con eso me quedo, ¿no? Entonces, pues le ayuda, ¿no? Lo malo es que le pongas a algo que necesita un cierto número de corriente, o sea, amperaje, y le des menos amperaje. Entonces estarías forzando, digamos, al equipo y estaría cargándose pues mal. Es cuando nos pasa que como que se carga demasiado lento, ¿no? Pues a mí me pasó una vez que se tardaba horas y horas. ¿Por qué? Porque tenía yo un cargador de 0,8 amperes y no me fijé, estaba cargando un celular que necesitaba 1,5 amperes. Entonces, pues eso incluso puede dañar el equipo. ¿Ok? Muy bien. Hay que tener cuidado con esos valores. No es así como que, ay, préstame tu cargador y ahí sí le queda, sí le funciona, no importa, ¿no? Sí importa. De preferencia, al no ser todos nosotros expertos en la electrónica, ¿verdad? Lo único que tenemos que cuidar es que el voltaje y el amperaje sean iguales, ¿ok? Y en primer lugar, el voltaje y el amperaje, por lo menos que no sea menor al que necesita, ¿sí? Puede ser un poco mayor el amperaje, pero no menor. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, aquí tenemos un par de gráficos, ¿verdad? Aquí tenemos, fíjense, no sé si rayar, pero bueno, aquí con el indicador tenemos un switch, ¿verdad? Un switch que hace que aquí como lo pueden ver, el circuito está abierto, por lo tanto no hay corriente circulando. Aquí hay están dos focos conectados, podría decir en paralelo, ¿ok? Están en paralelo, de hecho, y viene aquí un cablecito entra, bueno, vamos a la corriente, ¿no? Dijimos que sale por el positivo, aquí va hacia estos dos caminos, prende los foquitos, sigue pasando por acá, ¿sí? O sea, los foquitos por adentro también tienen un cierre de circuito, o sea, tienen una conexión, ¿sale? Entonces, cuando reciben energía eléctrica hacen que pase, viene por acá y se encuentra con esto. Pero si no hay contacto entre este metal y pues no hay circuito, no hay corriente circulando. No hay corriente. O sea, ahí está la potencia de la tensión, ahí está almacenada, ahí está para mandar energía eléctrica, pero mientras no cierres el circuito, pues no va a alimentar nada. Entonces, a la hora de que, ¡pum!, bajas la palanquita, a ver, vamos a darle una notadita. En el momento en que esta palanquita, ¡pum!, la bajas, se hace circuito, entonces la corriente empieza pues a bajar. Ahora sí que empieza
pues por donde sea, ¿no? Viaja tan rápido que pues es, viaja, taca, 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 baja por aquí, baja por acá, se une por aquí y vuelve a hacer el circuito, chun, 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 y empieza a caminar la energía, ¿ok? Eso es lo que hace un circuito eléctrico. Aquí lo tenemos representado gráficamente. Básicamente hay un interruptor, un switch. Hay un fusible, pues puede ser también nada más para controlar que si no haya, si hay un fusible, pues deja pasar la corriente, pero si se excede o algo, pues es como un pequeño protector. Entonces, es lo que tienen los reguladores, tienen fusibles o en las casas tienen la caja de fusibles. Si se excede cierta cantidad de corriente, ¿sí? Voltaje, ¡pum! Se bota la pastilla y no deja pasar como medida de seguridad, ¿no? ¿Sí? Stop share. No, 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 espérame, ¿qué onda? ¿Por qué está pausado? No, está bien. Ok. No sé por qué me parece que tengo la pausa aquí. No, no quiero. Ok. Bueno, entonces, pues aquí hay un foquito. Entonces, pues el generador viene siendo la batería o el alimentador de corriente, pues viaja por todo el circuito, lo prende y mientras esté cerrado el circuito, la energía viaja. ¿Ok? Mi screen sharing is pause. A ver, espérenme, voy a tener la compartición. Voy a volver a compartir por si las dudas, porque ahí está. Muy bien. No sé si se dibujó lo que tuve que dibujar. Bueno, es que me aparecía una alerta ahí en amarillito. Resistencia, chicos, ya vimos entonces el voltaje y la corriente, o la tensión, la corriente, y ahora vamos con la resistencia. La resistencia, como su nombre lo indica, resiste, crea un protector, digamos, ¿sí? En que limita el paso de la corriente. Esto es como una llave, ¿sí? Como un grifito de agua, ¿ok? Es un componente eléctrico que limita la corriente. Su función es restringir el paso de mayor o menor corriente, ¿verdad? De manera similar a un grifo de agua, bueno, como lo acabo de mencionar. Su resistencia se mide, o sea, la letra con la que lo identificamos es R, pero la unidad de medida es ohms, los ohmios, ¿sí? Ohms o ohmios. Eh, ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo quiero crear un circuito, pero para prender cierto número de focos o necesito dejar pasar solo una cantidad limitada de corriente, entonces la tengo que controlar y la tengo que resistir con estas resistores o resistencias. ¿Qué son? Pues miren, físicamente se ven como lo ven aquí a la derecha, físicamente son muy chiquititos, o sea, aquí está maximizado su tamaño, pero son muy pequeñitos, son pequeñitos, son unos tubitos muy chiquitos y tienen una serie de líneas que marcan el código para saber el valor que representa cada resistencia. Tienen dos alambritos para que pues los pegues, los soldes, los unas, los conectes y estén dentro del circuito eléctrico. Aquí haciendo una representación gráfica, también se la pueden encontrar en circuitos o en diseños o diagramas, una resistencia como así rayitas para arriba para abajo o como un rectangulito. Estos son las representaciones esquemáticas en los esquemas gráficos que son lineales. Si han visto algún esquema de un circuito eléctrico, pues así vienen. Y la unidad de medida son los ohmios, ¿sí? Así que observen bien, estas resistencias pues resisten el paso de la corriente, ¿no? Entonces, si yo quiero dejar pasar más corriente, pues abro más la llave. Si quiero que pase menos corriente, que pase muy poquita, pues debo de cerrar la llave. Ahora, para que se den otra idea, no se lo tienen que saber perfectamente, pero sí entender que existe una tablita de colores o de valores para determinar y poder leer el valor de las resistencias. Pueden ser muy variados, fíjense. De un lado tenemos, bueno, tenemos a partir de la izquierda tres rayitas y en ocasiones hay una cuarta, por lo regular hay una cuarta, pero si no, pues son tres principalmente. ¿Qué hacen? Miren, como lo indica esta gráfica, obtenidas, aquí les pongo el crédito de donde saqué estas imágenes, y tenemos diferentes colores. Si la bandita, por ejemplo, aquí la vamos a leer, la vamos a rayar el color negro, café, rojo, naranja, verde, amarillo, azul, violeta, gris, blanco. Tenemos que es el color verde. Si vemos el color verde, la primer banda, ¿sí? Es, como dice aquí, para este valor. Si es verde, entonces esta, para que no se me confundan, voy a trazar.
Esta banda verde tiene el valor de 5. Ah, bueno, vamos a poner que esta vale 5. Luego la segunda columna es un blanco. La segunda columna es un blanco, pues tenemos un 9. La primera fue 5. Aquí tenemos que vale un 9. Y la tercera tiene que ver con la tercera posición, ¿sí? La tercera banda, que tiene que ver que es café por 10. Aquí es un por 10, o sea, esta cantidad por 10, ¿sí? O sea, aquí sería, digamos, que multiplicamos por 10. Entonces, esta resistencia es de 590 ohms, ¿sí? Es de 590 ohms o así, ¿sí? 590 ohms, ¿ok? Y la tolerancia, chicos, es que, bueno, pues la corriente no es precisamente igual todo el tiempo. Va variando, son impulsitos eléctricos, entonces va variando más o menos, entonces hay un nivel de tolerancia, ¿no? El dorado pues representa que esta resistencia tiene un nivel de tolerancia del 5% más o menos. O sea, esta cantidad por punto 5, o sea, ¿sí? Es el número que puede estar por arriba o por debajo, ¿sí? No sé, digamos, redondelo a los 600, 6 por 5, como punto 0,3 o algo así, ohms, o punto 3 ohms, ¿sí? Podría estar variando, bueno, variando entre 3 6 ohms, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Más menos, ¿no? Entonces hay una tolerancia pequeña, ¿no? Y ahí, pues, si es plateado, pues es una tolerancia del 10%. Y si es rojo, pues su tolerancia es solo del 2% de la cantidad, ¿no? ¿Ok? Si fuera roja esta cinta, entonces tendríamos, pues, básicamente tres valores: rojo, dorado o plateado. ¿Ok? Bueno, entonces ahí, ¿por qué? ¿Por qué existe la tolerancia? Bueno, pues ya les dije que no todos los valores son exactos en la resistencia y luego pues también de manera comercial, vamos con este paso, de manera comercial o comercialmente hablando, no hay, este, no hay resistencias para todos los valores. Imagínense la cantidad de resistencias que habría que fabricar. Entonces, en términos generales, existen unos estándares en resistencia. Tenemos de 100 ohms, de 220, de 330. Fíjense, son ohms, la unidad básica. De ahí le vienen un kilo ohm, que son pues 1000 ohms, ¿ok? 4.7K ohms, o sea, kilo ohms, o 10K ohms, ¿sí? Pues es muy común usar la de 10, es muy común usar la de 100 o la de 200 o la de 300 y la de 1K, la de 4.7, pues a veces. Pero bueno, precisamente por esto es que son estándares, ¿no? Hay básicamente 6 unidades de 6 estándares de valores de resistencias que podemos usar y les estaremos usando pues, en los proyectos, ¿no? Básicamente. Bien, dicho esto, tenemos entonces de repaso, tenemos lo que es el voltaje, lo que es la corriente eléctrica y lo que es la resistencia, ¿ok? Y existe pues en un circuito eléctrico, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a trabajar utilizando y programando la placa Arduino, tanto digitalmente como físicamente. Vamos a construir programitas en este tipo de placa en el simulador y una vez que esta placa, de que en el simulador funciona bien, lo traspasaremos a la parte física. ¿Qué es Arduino? ¿Pero qué es Arduino? ¿Por qué suena tan raro este nombre? Ok, de acuerdo a su sitio oficial, básicamente es la fuente oficial, es una plataforma de desarrollo, es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre. Hardware libre, ¿y estos términos qué son? Hardware libre, ¿ok? Que incorpora un microcontrolador reprogramable. El microcontrolador es un chip que van a encontrar en esta zona de por acá y una serie de pines hembra, es decir, pues todos estos son pines y estos son pines y estos son pines donde podemos enchufar cablecitos, ¿ok? Que incorpora un microcontrolador, bueno, una serie de... estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de manera muy sencilla. Eh, principalmente con cables DuPont. Estos cables pues son unos cablecitos de colores que tienen ya unos conectores a los extremos. Básicamente son cables. Una placa electrónica es una PCB o Print Circuit Board o placa de circuito impreso en español, ¿no? Entonces es una placa electrónica de PCB, o sea, este término pues en electrónica existe y pueden conseguir, digamos, las placas, aquí la ven azulita, pero pues las placas por lo regular, si se recuerdan, como las tarjetas madre en la computadora, como en las tarjetas, abres un control de videojuegos y trae otra plaquita, o abres tu microondas y vas a encontrar una placa electrónica,
Esas placas electrónicas son PCBs y están armadas, configuradas para pues un uso específico. La ventaja de esta creación con este tipo de placa es que es una placa multiproyectos, es decir, que con ella podemos programar muchísimas cosas y adaptarle muchísimas cosas y funcionales también. Esa es la gran diferencia con esta, que se ha hecho muy fácil de utilizar, muy fácil para hacer proyectos muy fáciles de utilizar, fáciles de programar y sin la complicación que hace muchos años antes de que se inventara este pequeño artefacto, lo que tenían que hacer los estudiantes de electrónica, o sea, ni siquiera los electrónicos obviamente sí, pero como estudiantes, antes de poder programar su primer placa, primero tenían que construirla, tenían que armarla, tenían que soldarle todos los componentes. Esa es la ventaja por la cual se ha seleccionado mucho este tipo de proyectos, este tipo de placas, no solo para proyectos académicos, aunque así nació, sino también para proyectos grandes y serios, funcionales, ¿no? Digo, no grandes a escala grande de una fábrica, sino proyectos serios, en las que incorporan Arduino, ¿no? Por ejemplo, un pequeño sistema de riego en un invernadero podría ser controlado por un Arduino, ¿sí? Y cosas por el estilo, sensores de humedad, de temperatura, que se prendan algunas de tus lamparitas de tu jardín en cierto horario de la tarde, noche, para que iluminen del pasillo, etcétera, ¿no? Este, esa es la placa Arduino. ¿Qué más podemos saber sobre la placa Arduino? Un poco de contexto, chicos. Se originó en 2005 en Italia. O sea, ya tiene casi sus 20 años, casi, ¿ok? El objetivo es facilitar el prototipado de proyectos a bajo coste. Realmente es bastante económico crear proyectos con placas Arduino. Eh, el resultado fue fabricar una placa para uso interno de la escuela. O sea, su proyecto de estas personas fue un proyecto académico entre académicos que vieran esa necesidad de facilitar el prototipado de proyectos a bajo costo, es decir, que le saliera económico a los estudiantes de las carreras de ingeniería y que pudieran hacer proyectos con un poco más de velocidad, o sea, facilitar ese prototipado, ¿no? Hacer prototipos o proyectos. Así que decidieron fabricar esta placa. Los creadores decidieron liberar el proyecto. Como pueden ver, pudieron haber hecho licencia, patentes y comercializarlo, pero en contraste, pues decidieron liberarlo. Por eso se llama hardware, por aquí dice hardware libre, ¿sí? ¿Ok? Es así como si han escuchado el término software libre, aquí es hardware libre. ¿Qué significa que sea hardware libre? Pues que cualquier fabricante de componentes electrónicos puede reproducir y vender su artefacto. O sea, la placa la puede reproducir y obviamente venderla. Y de ahí que encuentres las, digamos, entre comillas, lo estoy diciendo entre comillas, la placa original de Arduino y placas, digamos, clones, pero no con el término despectivo, porque es un hardware libre, o sea, todos tienen, digamos, el código de construcción, el manual de construcción y respetando los estándares que ahí marcan y pueden producir, cualquiera puede producir y tiene el permiso, digamos, la distribución libre de poder fabricar el componente y sellarlo con su marca, porque pues la marca de su propio fabricante. Y de ahí tenemos N mil, digamos, fabricantes de placas Arduino. ¿Ok? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, pues ahí puro la mayoría italianos, más, no sé cómo se pronuncian, chicos, más, ahí ustedes los saben italiano, Bansi, Quartiles, Quartieles o Quartielles, Mellis, y bueno, están Martino, bueno, nombres muy poco extraños, pero básicamente pues es el crédito que hay que darles a los creadores, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar con esta partecita. Como había yo dicho, el Arduino es open hardware, pero también es open source. Y el open source es para el software. El software también es de código libre o código abierto y de hardware, o sea, parte física abierta. Entonces es totalmente libre el que podamos hacer proyectos con estas cosas. El costo que se paga por las placas, pues es el costo de fabricación. Pero imagínense que además de eso tuviera patente, pues a lo mejor esas placas en vez de costar 300, 400, 500 pesos, se iría probablemente al doble o triple de su coste, ¿no? Entonces, pero no es así. Es multiplataforma, funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en Linux, con Linux. ¿Qué lenguaje de programación? Es un lenguaje súper universal, que es C++, ¿sí? Así que pues a los que les gustan los juegos tipo Xbox y demás, pues están programados en ese lenguaje. El hardware libre, pues cualquiera puede producir placas Arduino y
se crea una gran comunidad. Existe una gran comunidad de apoyo, tutoriales, videos, páginas, etcétera, de soporte y de ideas de proyectos increíblemente grande en todo Internet, digamos, libros y demás, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿y qué otra? ¿Es la única placa? Bueno, la placa que les mostré hace unas filminas es una placa Arduino 1, es esta. Esta es la que estaremos utilizando nosotros, es la más común, la más estándar. La Nano es súper chiquita. La Nano es como que la primita hermana menorcito de la Arduino 1, porque pues es simplemente una versión mucho más pequeña. Es como a lo mejor quieres algo más pequeñito y pues necesitas un circuito, una plaquita más pequeña. Utilizan el mismo código de chip, esta y esta, o sea, bueno, este chip, ¿ok? Y por eso son compatibles, o sea, con el mismo tipo de lenguaje de programación y sintaxis, podemos programar esta y esta, y también la Mega, ¿sí? La Mega, pues como pueden ver, hay un chorro de pines, ¿sí? Aquí pues es poquitos pines, aquí hay un chorro de pines, aquí pues una cantidad considerable de pines, pero aquí pues, lo duplica básicamente. Y la Arduino Leonardo y Jun pues tienen otro tipo de chip y otro tipo de configuración, por lo tanto, entonces yo personalmente no les sabría decir qué más implica este tipo de placas. No he trabajado con ellas. Sin embargo, pues con estas tres, pues cualquiera de ellas puedes programar, que en el mismo programa funcionaría para las tres, ¿no? Simplemente su diferencia son los tamaños. Ahora sí que hay chico, mediano y grande. Entonces nosotros vamos por el tamaño estándar, que es la 1. Vamos a entrar a una página que se llama tinkercad.com, tinkercad.com, como campanita. O sea, vamos... eh, bueno, aquí yo lo voy a hacer desde en incógnito. Ay, espérenme, ¿por qué no puedo? Acá. Vámonos desde aquí a una incógnita, para que sepan que no tengo usuario Tinker. Sin usuario, para que vean cómo aparece cuando es la primera vez. Obviamente dice todo lo que necesitas en un tal, ¿qué tal sí? ¿Ok? Este Tinkercad está desarrollado por Autodesk. Para el que no o tenga idea, si han escuchado programas que dicen los arquitectos o cuando construyen edificios, un programa muy famoso que se llama AutoCAD o CivilCAD, o los de animación como Maya, software de animación como Maya, 3D Studio Max. Esos programas son desarrollados por la empresa Autodesk, y Autodesk ha decidido hacer este simulador y modelador, ¿verdad? Tinkercad en web y gratuito, pues para accesibilidad de todo, desde pequeñitos, medianos y grandes. Lo que tienen que hacer es, bueno, iniciar sesión o registrarse, y para registrarse, pues ustedes tendrían que ir registren una cuenta personal, porque no estamos haciendo grupos ni escuelas ni nada. Crean una cuenta personal y le dices que quieres iniciar una sesión con Google y hagan regístrense, o bueno, con Apple, ¿verdad? Con cualquier cuenta de Google existente, de preferencia una cuenta personal de ustedes, personal, ¿ok? Entonces, bueno, y una vez registrados, pues van a encontrar pues el circuito, bueno, el circuito la página, ya ando diciendo cosas cruzadas ahí, bueno, van a encontrar una página donde pues ahorita tendrían proyectos. Lo que nos permite hacer este Tinkercad es que podemos modelar o hacer diseños o modelados con una interfaz muy sencilla y con cosas muy básicas. Podemos empezarnos en el modelado 3D, pero ahorita de momento no va a ser el fin, y hacer circuitos programando placas Arduino. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces lo que tenemos aquí es que ya te registras en Tinkercad, y cuando le das a nuevo, te pide o te pregunta si quieres hacer un diseño 3D, un circuito o incluso bloques de código. Nos iríamos a circuito. Siempre nos iríamos a circuito, en el que tenemos prácticamente a todos los proyectos les pone un nombre inventado que le podemos dar clic y, por decir, cambiarle el nombre, por ejemplo, ¿ok? Y todo este espacio es donde podemos armar nuestro circuito. No los voy a introducir muy a fondo aquí, más que aquí está nuestra placa Arduino. Aquí la tenemos, déjenme rayar un poquito. Aquí tenemos aquí tenemos nuestra placa Arduino, y tenemos también placa de pruebas, y también hay otra plaquita que incorporaron que se llama Microbit, pero vamos a estar trabajando con Microbit. También
también es bonita, pero pues no es tan potente, digamos, es para proyectos más académicos, y Arduino sí es para multiproyectos, pues un poco más grandes, ¿no? Pero pues también en microbit funciona, pero tiene otra configuración, otro lenguaje. ¿Qué hacemos para trabajar aquí? Pues simplemente selecciono el componente y lo arrastro y uy, aquí tenemos nuestra placa. El simple hecho de que yo le dé iniciar simulación aquí arriba a la derecha, ¿sí? Es como que se conecta, está recibiendo corriente eléctrica y aquí los foquitos están, este LED, este L es un LED, está parpadeando y aquí está en on, dice que la plaquita está en on. Quiere decir que es cuando estamos ejecutando pues un programa. También utilizamos mucho lo que se llama placa de pruebas o protoboard. Hay de este tamaño o hay unas que son pues de tamaño doble, hagan de cuenta así de grandes, ¿ok? Entonces en sus kits pueden venir pues una u otra, ¿no? Entonces vamos a suprimir. Básicamente, oye, son cables, ¿sí? Básicamente empezamos haciendo pues proyectos con estas dos piezas, con la placa Arduino y con la protoboard o placa de pruebas, ¿sí? No es otra cosa que más que una plaquita que nos va a permitir conectar cosas, cablecitos, ¿sale? Por ejemplo, aquí tengo 5 volts de corriente que puedo alimentar aquí y poner que el cablecito es rojo y pues ser un poco ordenado con la alineación. Básicamente así estamos conectando cosas. Lo puedo seleccionar, darle suprimir y borrarme, ¿sí? Puedo suprimir y borrar esto. Puedo hacer zoom in, zoom out. Y bueno, pues aquí pueden apreciar algunas cosas de la placa Arduino. Tenemos una serie de pines, que aquí van a conectarse cables, ¿ok? Entonces, aquí tenemos pines digitales, pines analógicos y pines de corriente. Bueno, también aquí hay de corriente, ¿sí? De alimentación de corriente. La entrada USB para conectarlo a la computadora, ¿sí? Para poder, a través de esta conexión, cargarle el programa al chip. Este es el chip o el microcontrolador. Es el microcontrolador, que es como un pequeño procesadorcito. Y este es como un conector tipo laptop, estos que son conectores que por un lado son conectores así de tubito, se conecta ahí y por el otro lado pues normalmente a la corriente eléctrica o a una batería. Y básicamente son las partes principales de la placa Arduino, ¿no? Las estaremos viendo con calma en otra sesión o en la siguiente sesión de clase. Y por último tenemos aquí, por ejemplo, una resistencia, un foquito LED, una batería de 3 volts, ¿sí? Voy a quitar aquí mis rayones, una batería de 1.5 volts, ¿sí? Y una batería de 9 volts, que la podemos rotar. Aquí está el rotador, aquí, o con la letra R. Ya bien, así fácil, ¿ok? Entonces, bueno, si yo quiero alimentar directamente a la corriente, así, pues creo que quemaría yo la placa porque le estoy dando 9 volts de forma directa, donde nada más recibe ahí 5, ¿ok? Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Pero también tiene aquí una de 3 volts y una de 9, de 5. Baterías, ¿qué otra cosita podemos ver por aquí? Este es un motorcito, como para armar el carrito, ¿verdad? Este, sensores de temperatura, potenciómetros, o sea, que podemos ponerle ahí para mover el volumen, ¿sí? Pulsadores, o sea, botoncitos, switches, ¿sí? Para poner hacia la izquierda, hacia la derecha. Y pues con todo esto podemos armar cositas aquí muy fácil, conectarlas, desconectarlas, hacer pruebas y pues hasta programarlas para pues hacer nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces, básicamente es esto para la siguiente clase. Espero que puedan tener ya esta cuenta lista. No es gran cosa más que registrarse con una cuenta Google en Tinkercad, ¿sale? Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero no les haya sido pesado, así que nos vemos pronto en la siguiente sesión. Hasta luego.